Pleistoceno, y podemos ir viendo cada uno de los nodos que nos interesan. O sea, a qué rato esta especie, o el ancestro de esta especie, se especió en todo eso. Bueno, esto pasó hace 20 millones de años. Entonces, hace 20 millones, ¿qué pasó? En el Mioceno, tal vez los continentes se comenzaron a abrir, y estas son especies de Sudamérica y estas son especies de África. Entonces, ahora podemos tener ya un aspecto temporal para entender de mejor manera qué es lo que está diciéndonos la información genética. Entonces, nos fuimos de un aspecto de diferencia de bases a tener ya un árbol que nos dice información del tiempo, es decir, hace cuánto tiempo ese tipo de divergencias ocurrieron. Y esto es importante si es que queremos entender un poco qué pasa aquí en Galápagos. Sabemos ya la edad de muchas de las islas, sabemos hace cuánto tiempo la isla más joven salió, sabemos hace cuánto tiempo la isla más vieja se sumergió, y con eso podemos entender un poco hace cuánto tiempo fueron que llegaron las aves. ¿Llegaron todas al mismo tiempo? ¿Llegaron a diferentes estadios? ¿Qué especies se han extinguido y bajo qué eventos geológicos? Podemos saber, por ejemplo, ciertos volcanismos, ciertos eventos que han habido en las islas. Podemos ya encontrar algún efecto geográfico que pudo haber alterado o influido para que estas especies se liberen. Otro aspecto importantísimo, que es algo que tal vez muchos de ustedes ya han visto, es esta noción del flujo génico. La información genética de cada uno de nosotros es única porque es una combinación, como les digo, de dos líneas de información, del papá y de la mamá, pero esta información se puede homogenizar, y es lo que estamos haciendo. Si uno ve gente, por ejemplo, de Europa, todos son medio rubios, medio blancos. África, la gente es más morena. ¿Por qué? Porque cierto tipo de genes se mueven entre poblaciones y se mantienen eso. Entonces el flujo génico lo que va a hacer es mover ese tipo de genes, y la idea es que va a homogenizar la muestra. Si tomamos una muestra de todos los estudiantes de por aquí, vamos a tener que, y de todos los ecuatorianos, tenemos un tipo de genes que es diferente al de otras personas, de otro continente. ¿Por qué? Porque los genes que están en América del Sur y en Ecuador se tienden a quedar en ese sitio. Si tenemos mucha migración, comenzamos a homogenizar todo este patrón genético. Entonces, por más que tengamos bolitas blancas y negras de diferente número, si comenzamos a moverlas de esta manera, al final vamos a tener un mismo número de bolas blancas en un lado y negras en el otro. ¿Eso por qué es importante? Si queremos entender cómo las especies se originan, este tipo de información es muy importante. Si tenemos una población que está en Isabela y una población que está en Santa Cruz, estas poblaciones no se mueven del uno al otro. Eso quiere decir que solo se van a reproducir entre ellas y van a tener un solo tipo de genes versus las de Santa Cruz. Si las poblaciones se mueven, van a ser exactamente iguales. Esto, al final de muchos años de evolución, vamos a tener lo que son dos especies diferentes, porque estas especies no comparten la información genética. Entonces, el flujo génico es un proceso muy importante al rato de estudiar genética, porque es un proceso que homogeniza, es decir, que hace todo igual, y si es que no hay flujo génico, hay una probabilidad de que esas dos poblaciones se diverjan y sigan historias evolutivas diferentes. ¿Okay? Y entonces, eso por ejemplo tiene que ver en uno de los métodos de especiación, que es el método de especiación alopátrica, que es el más común, es el más aceptado, en el cual, como les decía, tenemos una población 1 y población 2, ya sea en islas o en el continente. Hay flujo génico, entonces estas especies se parecen mucho entre ellas, tienen el mismo color, porque siempre están intercambiando genes. Por alguna razón hay una barrera geográfica que les separa, ya sea la isla se separa, hay un río que pasa entre las poblaciones, una montaña entre las poblaciones, y lo que hace es aislar esas dos poblaciones. ¿Qué es lo que pasa? Ya no comparten, ya no hay este flujo génico de genes entre las dos poblaciones, y dado cierto tiempo, nuevas combinaciones genéticas comienzan a salir. Esas mutaciones que hemos visto que ya pueden salir durante tanto tiempo, diferentes combinaciones genéticas salen en un lado y van a salir otras diferentes en el otro lado. Al fin de mucho tiempo vamos a tener dos poblaciones completamente diferentes, con dos composiciones genéticas diferentes, porque están aisladas por esta barrera. ¿Y qué pasa? Es que, por ejemplo, después de un rato esta barrera geográfica desaparece. Si es que por alguna razón las especies pueden moverse otra vez. Ha pasado ya demasiado tiempo y ya no se reconocen, porque son ya muy diferentes, ya tienen una composición genética muy diferente, y por más que están en este contacto secundario,
mantienen su identidad y son dos especies que están viviendo en conjunto. Es lo que pasa, por ejemplo, lo que les voy a hablar después, lo que se cree que pasó con los pinzones de Darwin, que una población llegó y había otra en otra isla, se comenzaron a diferenciar, una de las especies llegó a la isla, ahora podemos encontrar 3 o 4 especies de pinzones de Darwin aquí, pero son diferentes. Se cree que esta es la manera de cómo se originaron esas especies. Entonces ese es el modo de expresión alopátrica, que es como digo, es el más aceptado. Tenemos otro método que es el de simpatía, que quiere decir especies que se originan en el mismo lugar geográfico. El otro eran en 2 lugares diferentes, que están divididos por una barrera o por un río. Aquí, en cambio, ese es un proceso es más difícil de entender y es un proceso también muy difícil de probarlo. Porque, como les digo, las técnicas moleculares solo nos pueden llegar a cierto tiempo en el pasado. Lo que pasa en este caso es que tenemos una población igual, flujo génico, ahí se están intercambiando genes, se están reproduciendo entre ellas. Existe una diferencia que sale en 1 o 2 individuos. Ahora, el flujo génico lo que haría en este caso es eliminar eso rápidamente, como les digo, porque homogeniza. Pero hay por ejemplo, un proceso de selección natural, en el cual una especie prefiere un hábitat dentro de este sitio, y esa especie ya es única. Total, después de mucho tiempo esa especie ya no es reconocida por otras especies, y tenemos un completo alejamiento reproductivo. Esas diferencias rápidas son aceleradas por selección natural y por selección sexual. Por ejemplo, en una población de gallinas, a algún gallo se le ocurrió que le salió una pluma más larga y las hembras comenzaron a preferir ese gallo con la pluma más larga. Ahora, el pollito de ese gallo va a tener la pluma más larga también, y la preferencia de estas puede ser uno de los procesos en que dentro de una población que están en el mismo sitio se puede generar otra especie diferente. Como les digo, eso es una manera de expresión que no está muy aceptada, es un poco más difícil de probar. Y la última es una que es parapátrica, que es algo parecido como esta alopátrica que les digo, una especie que se separa por una barrera y después se unen. Es cuando tienes un nuevo nicho dentro de una población. Entonces, por ejemplo, tenemos un gradiente de elevación, tenemos aquí la parte baja de Santa Cruz, y tenemos, por ejemplo, en Bellavista, que es un poco más húmedo, alguna planta que tiene alguna preferencia por más humedad comienza a crear estomas más grandes, las hojas son más grandes, existe alguna preferencia por un cierto hábitat. Entonces una especie en un lugar periférico comienza a adaptarse o a tener un número de genes diferentes a las poblaciones, y después, por más que se integra en la población, no tenemos las 2 especies. Entonces aquí están representadas la expresión alopátrica, la expresión parapátrica y la expresión simpátrica. Como les digo, que en una población pocos individuos resultan con una nueva mutación, la cual les permite tener una independencia evolutiva y son 2 especies diferentes. Entonces, no se preocupen, porque yo seguro que esto van a ver en los siguientes años, pero esto es un poco importante porque ese tipo de especiación es un poco el objetivo final, es entender cómo es que se originan las especies. Nos queremos saber por qué en Galápagos se origina la especie de esta manera y por qué en el continente es diferente. Y la geografía de las islas, por ejemplo, la geografía del continente puede tener muchísimo que ver en lo que es el origen de especies. Como les digo, un río o el volcanismo en Isabela, todos esos volcanes aíslan las poblaciones de tortugas, y eso es posiblemente la manera por la cual sabemos que hay más subespecies de tortugas en Isabela. Hay ese aislamiento geográfico que se da, y que es solamente por alopatría que se da la especiación. Entonces, un poco con esa terminología un poco, como les digo, medio esotérica, medio rara, que espero que en un rato también tal vez muchos de ustedes saben, o vayan en el futuro ya tengan una idea de lo que es. Entro un poco a darles los ejemplos de ciertos estudios que se han hecho aquí en las islas, para entender un poco si es que la historia de evolución de las aves aquí en Galápagos son las mismas, tienen el mismo proceso evolutivo, si es que las especies vienen de los mismos sitios de colonización, y qué pasó cuando